Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Estamos en las 11 de la mañana, 7 minutos y hay sol. Eso significa que estamos prontos para recibir a Fernando Palumbo, que está ya del otro lado. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano, a ti y a toda la imprescindible audiencia de CX36 Radio Centenario en todo el país. Más hoy que nunca se aplica esta idea en todo el país, y el sol, como tú decís, está iluminando una vez más este interacto que está llegando al final de septiembre. Sí, señor. ¿Quién lo iba a decir? Llegamos al último viernes de septiembre, este mes que se ha ido, por cierto, muy rápido, a mi entender, no como agosto que fue lento y julio más lento todavía. Bueno, entró el sol y tenemos muchas novedades para compartir con la Mucho sol y audiencia. mucho cine. Impresionante, estoy empachado de cine. Realmente he visto tantas películas y voy a ver tantas más, puesto que septiembre termina con un importante número de estrenos. Y además octubre viene cargadísimo en materia de festivales de cine, de muestras de cine y también de estrenos. Pero vamos a intentar ponernos a punto y pensar que hagamos un viaje turístico, cultural, cinematográfico de 180 grados, si te parece, por el Río de la Plata. Comenzamos en el este diciendo lo que pasó, que pasaron muchas cosas en el último Cine de la Mujer o Cinefem, en la ciudad de Punta del Este, en Maldonado, donde hubo posiblemente dos grandes ganadores de esta brutal competencia cinematográfica. Por un lado, como mejor actuación femenina, mejor dirección y mejor película, ganó un film alemán llamado Altamente Explosivo, un film del año 2024 dirigido por Kerstin Polte, la cual, con firme mano de hábil artesano, la directora alemana Kerstin Polte convierte una vieja bomba de la Segunda Gran Guerra Mundial enterrada en un barrio en un pretexto para desenmascarar situaciones que ponen a prueba el valor humano, para sostener adversidades en un vecindario de la aldea global en medio de una Europa en la cual se escuchan permanentemente tambores de guerra en todo ese gigantesco continente. Esta película obtuvo tal vez los 3 de los más importantes premios del festival, pero hay que decir también que como contrapartida, una película uruguaya que está en cartel hoy por hoy en Montevideo, la película La Fábula de la Tortuga y la Flor, de Carolina Campolupo, llevó el premio a mejor guión, tanto diplomado, el premio, por supuesto, con la plaqueta de honor, como también con un fin de semana en un hermoso centro vacacional de Argentina, Uruguay o Brasil. Esta película hispano-española uruguaya del 2025, el libreto fue considerado por el jurado, integrado por Vera Viñoles, Fabiola Gatti, siempre tan presente y ejecutiva, y por cierto, quien habla, tuvo una mención muy especial por el guión, y digamos que, como lo decía la misma directora Carolina Campolupo, hacer un libreto, un guión para documentales es una tarea arduamente difícil, incluso más que para hacer un libreto en lo que es el mundo de la ficción. Así terminó entonces este gigantesco encuentro sobre el cine y la mujer como protagonista, tanto en la pantalla como en la dirección. Y también hay que decir que terminó con una fiesta de mucho humor, con mucha alegría, donde el jurado se expresó no en forma solemne, rígida, demasiado puntual, ceremoniosa, con corbata, sino muy descontracturado durante 45 minutos, poblado de gags, chistes, anécdotas y, por supuesto, con muchos de los participantes que obtuvieron menciones en las diferentes categorías de cortometraje, por ejemplo, hablando y expresando lo que sintieron al hacer estas películas. O sea que fue una fiesta sencilla,
pero muy grande, una verdadera kermés heroica del cine independiente en el centro de la alcaldía de Punta del Este, con varias menciones además de los premios que acabo de destacar. Si te parece, Emiliano, Sí. seguimos recorriendo la costa del Río de la Plata. A ver, ¿por dónde nos llevas? Nos vamos de la costa oceánica, ¿verdad? Estamos ya en la punta a punta, mirando el hermoso Océano Atlántico Sur, un poquito frío para nuestro gusto. Nos vamos para el oeste de el hermoso Uruguay, a tierras donde el agua es dulce, si uno se tira al mar, por cierto, al mismísimo Río de la Plata, Sí. a la querida Colonia del Sacramento. ¿Ubicás Ajá. la ciudad? ¿Cómo no? Bueno, en la Colonia del Sacramento, el próximo fin de semana, el 3 y 4 de octubre, se va a estrenar nada más y nada menos que en un importantísimo complejo cultural que tiene la famosa ciudad, una ciudad que debe ser otra de las capitales turísticas de nuestro país. Se va a estrenar un film llamado Sombra y Arena. Los cineastas que nos escuchan pueden pensar que esta película tiene que ver con Rodolfo Valentino, Sangre y Arena. No tiene nada que ver con el cine norteamericano, ni con Valentino, ni con un film de espadachines, sino que es más bien un documental realizado por un pionero absoluto del cine en el oeste del Uruguay y del cine independiente, que es el señor Oscar con K. A. Vidal, que tiene una larguísima trayectoria haciendo películas más que nada de ficción, y que ahora está incursionando en lo que es el cine documental, que está muy pero muy de moda en nuestro país. Por cierto, hay varias películas documentales hoy por hoy en la cartelera de Montevideo. Entonces, Oscar Avidal hace una película ubicada en la ciudad de Colonia del Sacramento, que es el primer documento, la primera película sobre este monumento arquitectónico y de toda una época que es el Real de San Carlos, ¿verdad? Claro, sí. No sé si lo has recorrido, Amy, alguna vez. Está muy reformado. Yo lo recorrí cuando estaba más como en ruinas. Ahora ha habido una serie de inversiones para que sea un centro no solamente turístico, sino también de bailes, conciertos, etcétera. Claro, y bueno, sí. este hombre, Oscar Vidal, con mucho tino, hace un largometraje, breve, pero el largometraje del film, para ilustrarnos la historia de este lugar que cuando allá por los 90 íbamos a Colonia del Sacramento, era como un paseo absolutamente imprescindible, como el Centenario. Pero claro, no había ómnibus turístico como hay ahora, ¿verdad? Había que, bueno, tomarse un ómnibus, hacer un poco de dedo y llegar hasta el Real de San Carlos, que además es todo un lugar muy lindo desde el punto de vista, digamos, físico, ¿verdad? Es un paraje ya un poco más distante de la capital, del centro de Colonia, donde se va a exhibir el próximo viernes y el próximo sábado 4 de octubre a las 20:30 esta película, que como gran parte de las producciones de Oscar Avidal son completamente independientes. Esto quiere decir que fueron hechas a pulmón, donde el director es productor, guionista, en fin, un alma mater absoluto del film, por lo cual le tenemos que decir a la audiencia de Centenario, entre la cual incluimos a mucha gente que está en Colonia, y por supuesto al mismo Oscar Vidal, que es un escucha fehaciente de Centenario, él y su familia y su barrio. Tenemos que decir que están las entradas en venta ya en Red Ticket para apoyar este emprendimiento, entradas que tienen un valor ínfimo y que de esta manera se apoya al cine nacional, y nos reencontramos con esta suerte de historia con imágenes de la época, de las corridas de toro. Tú no te olvides que ahí eso es un lugar para el fomento en su momento de la tauromaquia en Uruguay, que tuvo adeptos. Atención, las corridas de toros en nuestro país ya por 1910. Y también enfrente, en Buenos Aires. No olvidemos que Colonia tiene es geopolíticamente querida, adorada por los bonaerenses, que cruzan en 40, 50 minutos. Entonces, Sombra y Arena es una historia
con imágenes de la época, de las corridas, de los constructores, de los toreros y sus cuadrillas, de los barcos que llegaban a Colonia, afiches de aquel momento. De hecho, el afiche de la película es muy interesante porque es un afiche de época. Y esperemos que esta película, a partir de ahora, a partir del próximo 3 y 4 de octubre, no solo sea vista muchísimo por la gente que está en Colonia, sino también sea reproyectada en todo el resto del Uruguay y pase a competir en los diferentes festivales que se hacen en Montevideo, porque realmente Oscar Vidal se lo merece por esa larga trayectoria. Y hay que decir que la mayor parte de los films de la obra de él, que luego ampliaremos en futuros entreactos, ya se pueden ver en lo que se conoce como el tubo, o sea, YouTube. Están subidas en forma enteramente gratuita, sin tener por qué pagar una plataforma, uno lo puede ver en YouTube, y de esa manera encontrarse con un cine de los de afuera, de los que están en el interior del país y que son muchas veces olvidados por la capital montevideana. Así que el próximo 3 y 4 de octubre, que además coincide con el patrimonio, ¿no? El fin de semana del patrimonio, no de Montevideo, sino de todo el Uruguay, podemos visitar el Real de San Carlos y podemos ver una muy buena película en el Bastión del Carmen, que es un centro cultural muy importante para el departamento y para toda la región. Sí. No sé si quieres agregar algo más sobre... Los que van quedando, ¿no?, en Colonia, Palumbo. Sí. Nos tocó estar ahí hace poco y muchos cines cerrados, ¿no? También vimos, hay que decirlo. Es posible que sí. Yo hace mucho, te soy sincero, que no visito el departamento de Colonia ni tampoco la capital. Esperamos poder hacerlo prontamente y poder informar tal vez desde allí muchas cosas culturales. Sé que hay mucho concierto en la zona del Real de San Carlos. Claro, eso sí. Que ha cambiado muchísimo este lugar, que ya no son ruinas, sino todo lo contrario. Y bueno, y es extraño que nunca se haya hecho un documental sobre esta especie de edificio arquitectónicamente tan singular. Y bueno, y después de más de 100 años aparece un cineasta uruguayo que lo hace rindiendo homenaje a toda una época y de paso hablando también de la siempre tan polémica fundación de la Colonia del Sacramento, sí, ¿no? Que fue territorio portugués en su momento, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con este documental, lo seguiremos comentando como otras muchas cosas más. Le deseamos la mejor de las suertes a Oscar y también ya están en venta las entradas para cooperar con el cine independiente, que realmente no es nada fácil de poder hacer. Sí. Nos vamos, si te parece, Emi, en este tour que estamos haciendo guiado por el cine nacional, por cierto, el cine uruguayo, sí, ahora Montevideo. A ver. La megalópolis del sur del Río de la Plata, esta capital que se come todo y que olvida a la gente que hace cosas en otras partes del Uruguay. Se estrenó con bombos y platillos la película Perros, de Gerardo Minuti. Sí. 102 minutos de duración. Es una coproducción uruguayo-argentina, muy fresquita, con buenos actores, como Marcelo Subiotto, gran actor argentino, la estupenda María Elena Pérez, siempre brillante. Que estuvo por acá el otro día en la radio. Me imagino, no lo pude escuchar. Sí escuché hoy de mañana a un hombre, un contador, que habló de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. Sí. Me encantó, porque hace mucho que no se nombra a Hernandarias en el mundo de la historia, que fue el introductor, de la ganadería, nuestra única riqueza que nos va quedando, me parece, en nuestro país, y bueno, siempre hay pioneros. Pero ese trajo vacas, no trajo perros. Exactamente, y trajo cifras también, sí, muy cuestionables sobre la inflación. El viejo truco de la inflación subyacente, además, también, que esa parte me encantó, y es la real inflación. Y una proyección económica del Uruguay, casi diría yo que matemática imposible, lo dice alguien que no es economista, que tiene cuarto de liceo terminado, pero bueno, que más o menos hace una proyección, y es obvio que no vamos a crecer tanto, pero el cine uruguayo sigue creciendo. Además tenemos ahora, hemos fundado hace pocos días la Academia Nacional del Cine. Es así. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay. Y vamos a entrar prontamente en la exploración espacial.
o sea que nos vamos para arriba. Yo no sé quién va a pagar todo esto, pero bueno, como decía este contador hoy de mañana, a las 9 del centenario, ¿dónde van a sacar plata para todo esto? Pero bueno, seguimos adelante. Perros, entonces llegó a Montevideo, es una película muy como barrial, un grupo de gente que tiene que cuidar unos perros, vamos a dejar que la gente la vea esta película, que además va a representar a Uruguay, va a ser postulada para representar a Uruguay en los Óscares, en fin. Bueno, también interviene Argentina, ¿no? Ahí puede también tener peso. Y hay una serie de situaciones muy cómicas, ridículas, tragicómicas, sobre gente que tiene que encargarse de los perros del vecino, Sí. algo bastante común, por cierto, en este país que se está llenando de mascotas, porque cada día la comunicación entre los humanos se vuelve más difícil en nuestro territorio. Así que llega este film, ahora ubicados por supuesto en el centro de nuestro territorio. Y del cine uruguayo nacional pasamos, si te parece, a la cartelera de espectáculos. ¿Cómo no? Bueno, dijimos ya que hay varios films en cartel: La fábula de la tortuga y la flor, de Carolina Campo, tenemos en cartel, un buen documental, por cierto. Tenemos también un documental sobre los olvidados de nuestra tierra, los que ya no tienen casa. Se llama Señor, si usted existe, ¿por qué no me saca de este infierno? Sí. No tiene que ver con los presos del CONCAR, pero sí con la gente que está viviendo en la calle, dirigida por Jorge Fierro, una película interesante para evaluar lo que está ocurriendo en zonas como La Aduana y la Ciudad Vieja. Documental, por cierto, también nacional, y se mantiene, por supuesto, Ponzo en Vilán, ese gran documental uruguayo que también está buceando, al igual que el documental del amigo Oscar A. Vidal, está buceando en nuestra historia, ¿verdad? ¿Por qué vino este hombre aquí, este inglés aquí, a, digamos, refundar a este país? ¿Con qué intereses lo trajeron y qué intereses tuvo también en rearmar Bélgica en lo que es el viejo mundo? Dicho esto, entonces, hay que decir que se han estrenado películas de particular interés, la hemos anunciado, pero nunca la comentamos. Y yo voy a decir que uno de los grandes títulos de la temporada cinematográfica hasta el momento, por supuesto, la temporada 2025, que ya está para terminar, y en octubre no quiere terminar porque hay muchos estrenos, es un film llamado Cuando cae el otoño, lo comentamos en primavera, y es una película de François Ozon. Es un film realmente fuerte, impactante, que te come al punto de que, después de ver esta película, que sigue en cartel luego de varias semanas, uno no tiene necesidad de ver el segundo capítulo o ir a otra temporada, como está de moda en el streaming. No sé si te diste cuenta que las películas ya, hay muchos films de streaming que tienen un criterio muy cinematográfico. Sí. Por cierto, es el caso de la estupenda ficción de Joe Wright sobre Mussolini, que se está exhibiendo ahí por hoy en el streaming, que es fantástica. Pero Cuando cae el otoño, te deja lleno, te deja completamente lleno, no hace falta ir a ver otro capítulo, porque la película comienza, se desarrolla y cierra muy bien. Discutible en los últimos minutos, pero tiene un buen cierre, por cierto, donde François Ozon, creo yo, que no admite grandes comparaciones con otros cineastas franceses, porque ya hoy por hoy tiene su personalidad muy, pero muy bien ganada. Es un director de primer línea, y esta película tiene algo de policial por momentos, es un drama familiar, está llena de permanentes descubrimientos que van haciendo que una trama que uno puede pensar en los primeros minutos que es una historia aburrida, si sigue los parámetros de los libretistas de Hollywood puede pensar que es una historia aburrida, en cuanto a que en los 2 o 3 primeros minutos no pasan grandes cosas. Aparece la historia de una abuelita buena que vive en una casa de campo, o una especie de chacra pequeña, como podría ser acá en cualquier parte de Canelones o mismo de Colonia. Está retirada de su oficio, el oficio más viejo del mundo. Vamos a descubrir después cuál fue su changa para vivir, porque el hombre la dejó, el esposo o el compañero la dejó sola y tuvo que criar a la hija. Todo esto ella declara, no lo sabemos muy bien, y van apareciendo una serie de encuentros y desencuentros con su amiga, otra que tiene el oficio más viejo del mundo en su historia, y el reencuentro con los hijos y los nietos, y por qué los hijos están como están estos hijos.
inocentemente criados, entre comillas, y una serie de conflictos que se van desarrollando, que van quedando en el seno de estas dos familias, en el seno de este barrio o chacra, barrio de las afueras de una ciudad francesa muy parecida a cualquier ciudad de nuestro interior del país, una ciudad pequeña, y ahí aparece, bueno, interpretaciones absolutamente formidables de todo el elenco. Habría que resaltar la composición que hace Pierre Lottin, de un hijo descarriado que tiene una serie de conductas psicopáticas importantes, pero que tienen que ver con la historia de su vida, donde hay también una estupenda actuación de Ellen Vincent, Josiana Balasco, etcétera, en un film que no siquiera dura 2 horas, y que en esas 2 horas que apenas dura esta película nos permite rápidamente entender lo difícil que es la vida en familia, y cómo las familias tienen secretos y novelas internas que nadie puede descifrar, ni siquiera cuando hay investigadores policiales interesados en saber cuál fue el motivo de un eventual suicidio o de un eventual homicidio. El film, a mi entender, podía haberse terminado cuando la inspectora de policía, allanando un poco la casa, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, mira por una ventana y ve a uno de los protagonistas, uno de estos hijos, ya mayor, jugando con un nieto de la vecina, y corre la cortina, y ahí podría haberse terminado la película. Pero bueno, François son un poco al estilo de nuestra época actual, de prolongar y prolongar, sigue con el film, nos da un cierre redondo a esta historia de la abuelita sutilmente pecadora. Es un título muy importante, si pueden no dejen de verlo, les va a rendir básicamente esta película, por lo buena que es, como si se ven varias temporadas de estas por momentos intensas, extensas, series que estamos viendo en el streaming, que a esta altura yo no sé si no tiene hasta un efecto un tanto adormecedor, hipnótico, como de dejarnos pegados a las pantallas, claro, repitiendo lo mismo siempre, ¿verdad? Bien. Y me voy, porque faltan pocos minutos, diciendo que hay otros estrenos, no es lo único, pero habría que sí, recomendar una película que por los antecedentes del director tiene que estar por lo menos bien, a muy bien, además hay una importante producción, un número de actores de primer orden, así que podemos apostar a esta peli que no tiene nada que ver con el film Cuando cae el otoño de François Ozon, salvo por lo magistral de las actuaciones. Es una película que viene con el sello del gran Leonardo DiCaprio, obviamente es un nombre muy importante, claro. Está dirigida por Paul Thomas Anderson, escritor primero. Parece que ser escritor primero te da un cierto tupé para luego dirigir, y este hombre hizo muchas películas, evidentemente algunas de interés, otras para mi entender no tanto. Magnolia fue la que lo catapultó a la fama. Luego hizo Petróleo Sangriento, fuerte película, y sobre todo el film El Maestro. El Maestro es una película para entender 100% a toda esta serie impresionante de nuevos líderes religiosos que van apareciendo en el mundo, de iglesias un tanto fantasmales, como fue, por ejemplo, la Cienciología. Acá Paul Thomas Anderson hace una película que nada tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, sino que es un grupo de combatientes que van a rescatar aparentemente a otra persona que, bueno, que necesita de su ayuda para rescatar a su hija, y hace una película de mucha acción, de 161 minutos, con lo cual aparentemente acá después de esto no seguimos rumbo a ver otras películas, sí nos llena el ojo y nos introyecta contenidos de interés. Protagonistas, bueno, el gran Sampan, DiCaprio, Benicio del Toro, que es muy bueno este mexicano, muy bueno, y bueno, una batalla tras otra se llama este film, estrenado en varias salas de cine comercial, en horarios más bien tirando a lo nocturnal. Dicho esto, y estando ya sobre la hora,
y si no hay preguntas de la gigantesca audiencia del Centenario en Uruguay y en todo el mundo, nos podemos ir lentamente retirando, estimado Emiliano. Sí, hay saludos, Fernando, como cada viernes, y también algún comentario. Gustavo, por ejemplo, dice: buen día, Hernandarias, además de vacas, introdujo esclavos, no fue ninguna buena persona, dice Gustavo. Y Roque deja planteada una pregunta que quizá para el viernes que viene la podemos responder. ¿Qué dice Don Palumbo del Conjuro 4? Que toda la gurizada anda hablando de esa película. Queda planteada para el próximo viernes. Sí, del Conjuro 4 te lo respondo ya a Roque. Le digo Sí. que ya la comentamos en Radio Centenario hace como 3 o 4 semanas. Claro. Fue un largo trayecto para esta película. Fue muy difícil poder bancarla toda íntegra, ¿no? Porque se repite y se reitera en fórmulas demasiado comunes y demasiado entremezcladas. Se alarga y hay por lo menos 2 películas: una historia de amor romántico y después la historia de terror. En torno a Hernandarias te voy diciendo que era un hombre de su época. No lo vamos a evaluar en el siglo XXI, Sí. donde aún todavía hay esclavos, te advierto, en muchas partes del mundo. Dicho esto, nos vamos, pero sí, recomendamos nuevamente, amigos, aquellos que vayan para el oeste a disfrutar un poco de nuestro país y del agua dulce. Es una buena opción en la noche del viernes y sábado que viene, ver sombra y arena en el complejo cultural Bastión del Carmen, puesto que además, como tú decías muy bien, hay muchos cines cerrados en este momento en Colonia del Sacramento, y esta es una opción para ver cine con otras personas y no completamente aislado en alguna parte de sus viviendas. Ahora sí, a todos, muchas gracias por escucharnos, que pasen lo mejor posible y nos reencontramos el primer viernes de octubre, siempre en la imprescindible 36 Centenario y en el nido de los caranchos revolucionarios. Chau, chau, Hasta luego. abrazo. Hasta luego.